Arrancamos, señores, con merengue, nuestra marca país. Viernes, bienvenido, gracias por permitir llegar a vuestros hogares. Feliz fin de semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa en este viernes 21 de noviembre. Como siempre, un gran placer que estén con nosotros. Vamos a compartir la actualidad. También la doctora Alejandra Núñez nos va a orientar para cuidar bien las mascotas. Y tenemos como invitada hoy a la doctora Claudia Almonte García. Ella es una reconocida cardióloga y es encargada de la unidad de cardiología de Sendoe. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Viernes de salud, pero tenemos que comentar noticias que no son muy buenas. Hubo un operativo. Pero esa es buena noticia. Sí, no. Con, sí, claro. Con más de 300 personas que atrapó a una supuesta banda de 16 personas que utilizaban el puerto multimodal. Siempre, cada cierto tiempo, aparece droga en el puerto multimodal de Punta Caucedo. Pero resulta que uno de los apresados es el ex regidor Francisco Paulino Castro. Helo ahí. Helo ahí. Uno diría desde el gobierno, ya no hay impunidad. Pero resulta que Francisco Paulino Castro fue regidor en las elecciones del 20, fue presidente del Consejo, es decir, presidente de la Sala Capitular. Ay, padre. Se dice que intentó y se iba a postular a alcalde. Pero resulta que él en el 10 y en el 12 ya había sido apresado por, le incautaron cocaína. Entonces tú dices, y el Comité Municipal de Boca Chica no sabía eso. ¿Dónde están los filtros? Exacto. Bueno, obviamente que no hay filtros, Ramón. Y yo te voy a decir, por un lado es bueno porque se nota que se está haciendo un trabajo. Sí, eso es verdad. Pero te voy a decir una cosa. Según la prensa, estos señores involucrados y las actividades que estaban realizando y cómo estaban involucrados, lavado de dinero, también tráfico de drogas, infiltración de algunas instituciones como el puerto y demás, desde el 2021 están detrás de ello. Y esta operación que se hizo con 36 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, pero especialmente en el Gran Santo Domingo, involucró nada más y nada menos que a 350 personas, Ramón, de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es decir, que aquello no fue pequeño, fue algo bastante grande, muy ambicioso. Ahí arrestadas 16 personas vinculadas. Y por un lado, la prensa dice que fue desmantelada esa red. Habrá que ver si fue el desmantelamiento. Y el desmantelamiento quiere decir que todo se rompió, sí, que ya no habrá nada, que todo el que estaba ahí va a ser procesado y que esas actividades, los bienes tendrán que ser incautados, recuperados y ahí habrá de salir muchísimas cosas más. Sí, porque para meter una droga en un puerto tiene que haber una cantidad de complicidades, inclusive militares. Porque una cosa, de las cosas más custodiadas es un puerto. Aunque ese puerto sea privado, como quiera hay vigilancia privada y pública. Y es muy frecuente que se encuentren furgones con droga disfrazada de frutas porque aprovechan esa vía de contenedores que van a los Estados Unidos o que van a Europa. En coco, en mango, en latas, hacen de todo. En todo. Pero, mira, ahí actuaron también 40 fiscales y ahí están involucrados diferentes intervenciones que se hicieron en el Distrito Nacional, Boca Chica, San Pedro de Macorís, y eso, varios meses de trabajo, y dice que ocuparon 200 paquetes de cocaína el pasado 7 de noviembre. Este decomiso se logró con el apoyo de la Agencia de Inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo. Como que, no sé, Ramón, ahí debe aparecer más cosas. Sí. Porque es una labor, mira, si fuera nada más esa droga la incautada por esto, habrá que ver el tema del lavado y qué lavaron y quiénes están vinculados a eso y cuánto dinero movieron, cuánta droga se movió.
porque esa operación, nada más que la que se hizo ayer, es sumamente costosa, millonaria, movilizar 350 agentes, más la investigación que data del 2021-2022 también, porque hay que dedicar muchas horas y rastreo y demás. Es decir, que yo espero que nos den mucho más informaciones que la que la prensa reseña hoy. Pero además con el regidor hay que profundizar. Él fue detenido en el año 2012 con 6 kilos de cocaína, cuando se trasladaba un vehículo que se desplazaba por la autopista de las Américas. Él fue apresado junto a otro grupo de personas. Cumplió pena, fue condenado o salió. Pero en el 2010 fue aprehendido junto a otras 12 personas con un cargamento de bebidas, armas, cartuchos, 2 camiones, 2 jipetas y un carro. Es un operativo anticontrabando. Y yo me pregunto... Entonces, ¿cómo él salió libre en esas 2 ocasiones? Sí. Y cómo en Boca Chica no sabían que ese tipo estaba involucrado en eso. No, seguro fue el regidor más votado, porque él era nada más y nada menos que el presidente de la sala capitular y era del PRM. Esas son de las cosas que no se entienden y que los partidos que tantos estudios hacen y los que están en el gobierno, tanto que critican a la ciudadanía y a determinados sectores, pero no se miran ellos mismos. Ahí está ese caso, porque tú no me vas a decir a mí que nadie lo sabía. Claro que lo sabía todo el mundo además. Pero aún así fue candidateado y fue apoyado. Porque tenía dinero. Ahora bien, Ramón, pero mira, y tú dirás, bueno, tal vez tenía dinero y tal vez tenía, vamos a decir que por su dinero tenía mucha simpatía, porque aquí tú compras la simpatía con dinero. Pero, por ejemplo, en esa misma demarcación, creo que Boca Chica, no me acuerdo, Santo Domingo. No, es Boca Chica, Boca Chica. Había un candidato, apellido Romero, creo que del partido Fuerza del No, pero eso Pueblo. era Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Óyeme, que había tenido un problema con una menor. Y aún así lo candidatearon. Y yo me pregunto, ¿lo sabían? Sí, lo sabían. Y es que no hay más, señores. Es decir, esta persona con antecedentes de drogas y el otro con un antecedente de la moral porque sedujo a una menor de edad. Entonces no lo candidatean, es decir, no hay más. Entonces, ¿cuál es la señal que se está mandando? Es decir, porque está bien, hay cosas y cosas, pero los partidos deben depurar un poco mejor y no pensar solamente... Tienen que depurar más. Claro, caramba. No porque ese tipo, con solo pedir un papel de la Procuraduría, se supone que él salía embarrado. Vamos a una buena, señor. El presidente está en San José, California. Y ese es un viaje importante, porque él va a participar en una actividad de todas las empresas de semiconductores. Los semiconductores y los chips es hoy un elemento clave en todo. Piensa en cualquier electrodoméstico o en cualquier arma. Yo estoy leyendo un libro que se llama La Guerra de los Chips. Entonces el presidente ahí se va a reunir con una serie de CEO que quizás logre atraer empresas que se instalen en República Dominicana. Qué bueno que nos dijo el rector del Instituto Técnico Comunitario que están preparando a técnicos, porque necesitamos técnicos, ingenieros en esa área para usted poder ofrecer el país, porque ese es el tipo de cosas que el país necesita, porque tiene mucho valor agregado y tiene mucha venta. Bueno, lo primero que tenemos que ver, Ramón... Se nos fue adelante, perdón, Costa Rica se nos fue adelante en eso. Tenemos que ver que hayan las personas, tú no haces nada con atraer las empresas y después no hay mano de obra aquí para que trabajen y técnicos calificados para que... Es decir, ¿qué tú le vas a ofrecer además de la ubicación del país y todo lo que tú quieras? Pero el recurso humano es importante porque si hay que importarlo de otro país no hace mucho sentido. Entonces hay que prepararse en 2 vías. Está bien que el presidente haga presencia en ese tipo de actividades, pero también debe eso ir acompañado a una campaña masiva aquí con las universidades y con los institutos de ofrecer las carreras que acompañen la instalación de ese tipo de industria. No, y si tú tienes que de nuevo reactivar educación superior y mandar jóvenes graduados con buenas notas que hayan estudiado esas áreas, usted mandarlo a los Estados Unidos. Eso fue lo que hizo China y todos los países del Asia que se desarrollaron. Lo que hicieron fue mandar gente a estudiar a los Estados Unidos y lógico que regresaran. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, a pesar de que está en el gobierno, él todavía habla
con las palabras correctas, porque muchas veces usted cambia cuando usted está afuera que cuando está adentro. Él, claro, él elogia la economía dominicana, vamos a subir de clasificación en términos, todo eso está muy bien. Pero él dice que nunca hay un momento perfecto para reformar. Cuando se crece dice que no conviene, cuando no se crece también. Pero el reto es reformar ahora, antes de que haya una crisis. Imagín sabe lo que dice, porque él señala que las dos reformas aquí grandes, en el 92 y en el 2004, se hicieron después de crisis. Y hay que evitar que lleguemos a una crisis de deuda para hacer las reformas que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Magín Díaz en un sentido. Él dice, y es cierto, que existen distorsiones acumuladas por años que deben ser corregidas de manera gradual e inteligente para no afectar la estabilidad social. Entre ellas mencionó la falta de indexación de varios impuestos, oigan esto, y las tarifas públicas que llevan casi una década congeladas. Indicó que el impuesto sobre la renta exento no se ajusta durante años, tampoco el precio de los combustibles no se indexa desde el 2015, el costo del marbete permanece fijo desde el 2017 y que los valores de los inmuebles no reflejan el mercado actual, lo que afecta a la recaudación. Eso está bien, pero faltó una parte. Lo primero es dar confianza. El gasto, y demostrar, no solamente por este gobierno, pero este es el que está ahora y del cual él es funcionario y está tocando ese tema. Y el tema es que hay un asunto de calidad del gasto. Y el gobierno tiene que explicar muy claramente en qué están gastando los recursos. Y tiene que ser transparente. Y tiene que explicar por qué todavía vamos a pagar un subsidio que algunos dicen que va a llegar quizás a 2.000 millones de dólares. Quizás es mucho, o sea, la mitad, pero como quiera. No, pero ese solo es el eléctrico. Ese solo es el eléctrico. Entonces, es verdad, tal vez no sé el precio de los combustibles, según la lógica de don Magín, es que no se indexa desde el 2015 y el marbete y otros impuestos. Pero los que deciden, los funcionarios, mira, no te quieren declarar ni siquiera la declaración jurada, hay casi que obligarlos. No son sujetos obligados. Y no rinden cuenta cómo le explica el gobierno a este país la cantidad, cómo ha crecido la nómina. ¿Por qué no da un detalle cuáles son y cuáles sectores y cuáles personas se privilegiaron, por ejemplo, para otorgar pensiones? Exactamente. ¿Cómo y con qué criterio? Y que desmientan los que dicen que la brisita, el cariñito y eso se da no por el mapa de la pobreza, sino que se les reparte a los de la base para que le den a los compañeros. A los senadores, a los diputados. Entonces, que expliquen todo eso. Que expliquen cómo una autopista inaugurada hace menos de 6 meses tiene serios problemas. Y unas viviendas también. Y entonces, eso es lo que se debe explicar primero, Ramón, porque hay que predicar con el ejemplo. Y si se organiza arriba y tú das la imagen de que tú estás haciendo la cosa bien, con transparencia, que estás actuando con prioridad, con un plan, la gente se va a adherir a eso y tener la valentía de hacer las reformas que se necesita, pero es una colaboración y es lamentable, que tiene que participar. Y es lamentable porque el presidente Abinader, como no se va a reelegir, él está en la mejor posición para hacer todas las reformas, porque no es solamente la fiscal, la laboral que se hizo muy mala. Pero bueno, vamos a otro tema, porque el fondo también, eso es lo que dice el fondo. Focalice los subsidios, mejore la calidad del gasto, aumente la inversión. El Banco Central publicó en su página el reporte del Fondo Monetario Internacional y se coló un parrafito, que si necesito que me lo pongan para yo poder explicar. Fíjense ahí. Lo leo, Ramón. Sí, léelo. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la consulta del artículo 4 en la República Dominicana el 12 de noviembre del 2025. Las autoridades necesitan más tiempo para considerar la publicación del informe preparado por el personal técnico para esta consulta. El banco publicó eso. Parece que no se revisó, pero también el fondo lo publicó en inglés. Como eso generó ruido en las redes, entonces el banco publicó
hoy es viernes, publicó eso el miércoles, diciendo que sí, que ellos se habían comunicado y habían discutido el informe y que sería publicado ayer al mediodía en la página web del Fondo Monetario Internacional. Todavía hoy no está publicado y quiero presentar la página en inglés del Fondo Monetario. Ahí casi no se lee. No, es que está como un poquito oscura y está como lejos. Pero... Vamos a ver. Sí, bueno, sí. Te dice, y lo voy a traducir, el board, es decir, los directores del Fondo Monetario Internacional, completaron la consulta del artículo 4 para la República Dominicana en noviembre 12 del 25. La autoridad necesita más tiempo para considerar la publicación del reporte del staff preparado por esta consulta. Es decir, que todavía no se ha publicado el informe completo. Y lo dejo ahí. Bueno, vamos a esperar que ese informe se publique. Y mira, una noticia, vamos a concluir con algo bonito. Me gustaron las declaraciones de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, la señora Lía Francis Campos, que presentó las cartas credenciales el pasado miércoles, el canciller y al presidente de la República, al revés. Y ella habló de que No, pero lo tenemos ahí. Vamos a verlo. Vamos a ver. Ella misma. Vamos a verlo. Vamos a ver. Hola República Dominicana, soy Lía Campos, la nueva embajadora de los Estados Unidos en este hermoso país. Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad y representar a mi nación ante un pueblo tan cercano y tan amigo. A lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de servir a mi país en distintas partes del mundo, pero esta misión aquí en la República Dominicana, representando al presidente Trump, es verdaderamente el honor de mi vida. Desde el primer momento he sentido una conexión muy especial con el pueblo dominicano. En cada sonrisa, en cada saludo, en cada conversación, reconozco valores que también son el corazón de mi vida. El amor por la patria, nuestros valores cristianos y la familia que nos sostiene y nos inspira. Sé que la amistad entre nuestros países es fuerte y duradera. Juntos hemos enfrentado desafíos, pero también hemos compartido grandes logros. Y estoy convencida de que trabajando hombro con hombro, seguiremos construyendo un futuro de prosperidad, seguridad y oportunidades para todos. Quiero recorrer este país, conocer su gente, su cultura, sus tradiciones y seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por la cálida bienvenida que me han brindado. Me siento muy afortunada y desde ya como en casa. Bonito, qué bonito. Eso es lo que se llama, como dice un tolete de embajadora, parece que es lo que nos han dado Qué bonito, después de tantos años. ¿no? Y ella, mira, finalmente quiero presentar unas imágenes. Anoche fue la actividad de Funglode muy bonita, muchísimos testimonios, extraordinarios, testimonios del personal, de empresarios como Manuel Corripio, Manuel Estrella. Muy bonita actividad, muy larga, sí. Yo me acosté muy tarde. Yo me acosté 2 horas después de la hora. Como tú dices que no sale de noche, ayer hiciste la Bueno, pero era una actividad que había que estar presente porque realmente es importante 25 años de Funglode.